damos la bienvenida al ingeniero Jorge Huáted, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El ingeniero Huáted, recordemos, reemplazó a Paul Granda en este cargo. Le damos la bienvenida, ingeniero Huáted. Vamos a pedirle que hablemos sobre el convenio de innovación tecnológica y creación de un hospital en la ciudad de Cuenca entre la Universidad de Cuenca, Bridging Universal, y en el cual participa también el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero quisiéramos iniciar hablando sobre la situación general del IES, que ha generado muchísima preocupación en el país. Desde hace varios meses, quizá años, se viene hablando sobre la sostenibilidad y sustentabilidad del IES, y en los últimos meses se han dado voces de alarma. Se dijo, por ejemplo, que la situación de iliquidez del IES no permitiría sino por 4 meses más mantener el fondo de pensiones. Luego se han dado otras informaciones más tranquilizadoras en el sentido de que hay que dar soluciones antes de un plazo de 3 años, pero no hay claridad en el tema. Se ha hablado también de las malas inversiones que ha hecho últimamente el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también la situación de salud que tanto ha dado que hablar en lo que se refiere a la COVID-19 y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Empecemos entonces por este tema: ¿cómo se encuentran las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Qué grado de certeza existe en que pueda seguir apoyando el sistema de salud que maneja el IES, así como el fondo de pensiones y el programa en general de pensiones para jubilados ecuatorianos? Le damos la bienvenida nuevamente. Bueno, buenos días a ustedes. Un abrazo a la ciudad de Cuenca, a los cuencanos. Todo mi cariño, todo mi respeto. Como ecuatoriano, como ciudadano, porque es gente que aprecio mucho. Tengo grandes amigos en la ciudad de Cuenca y suelo visitar mucho la ciudad, ¿no? Me gusta bastante. Mira, del IES se ha dicho todo, de todo. Y también se ha transformado información real a interpretaciones, yo creo que llevado ya hasta el plano político. Y eso obviamente despierta y genera duda, porque lo que te hace un político es, para ganar un voto, tiene que atacar a alguien. Y para atacar a alguien, ataca a alguna institución, a alguna administración, algo, y comienza a decir esto está bien, esto está mal, aquí pasa lo de aquí, pasa lo de allá. Yo he sido claro, quizá primera vez que nos sentamos aquí en esta mesa, así sea vía Zoom, en lo que sucede en el IES. Y claro, en función a la situación real desde el punto de vista financiero. Lo que tiene y agrava al IES son 2 cosas. La primera, la iliquidez. Eso no quiere decir que el IES o BIES no pueda conseguir liquidez. Y lo segundo es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad está relacionado en qué tanto tú tienes tu capacidad para sostener en el tiempo lo que tú haces en función de los recursos que tú recibes. Los estudios, análisis actuariales. Los análisis actuariales te dicen que no eres sostenible como debería ser, sino en un menor tiempo el que debería ser. Entonces, cuando tú ves todo eso, lo primero que tú dices, esto no está bien, esto está mal. Si a eso tú le sumas que ingresó el COVID, le sumas que ha caído los afiliados, no necesariamente el desempleo, porque hay mucho informalismo también que se ha generado con esto, con el tema del COVID. Pero ha caído las afiliaciones, allá más de 300.000, que suben el nivel de afiliados, de jubilados, va en incremento, y que además de esto se han malgastado, por no decir robado, recursos en la salud con todas las denuncias que hemos puesto y se están obviamente tratando a nivel de la Fiscalía y de la Justicia. Obviamente eso pone al IES
en una situación difícil. Cuando le aumentas aquello, a que tienes un sector privado que no te ha pagado y tienes un sector público que no te ha pagado y que tiene una deuda grande también anterior, obviamente estás en un momento en el cual tienes que saber cómo manejas las finanzas de la institución para poder seguir cumpliendo con lo que se pueda seguir cumpliendo. Sin duda, mientras yo esté aquí en el IES, se va a poder seguir cumpliendo en lo que se debe seguir cumpliendo. En salud, peleando para que exista todo tipo de medicina, para que se mejore la atención, para que se amplíe lo que se tenga que ampliar, en función de medicina, de calidad y de calidad de servicio. Eso es mi lucha de todos los días o mi trabajo de todos los días. Ese es mi día a día. Es decir, si me permite, ingeniero Huáted, usted garantiza de que se van a mantener los servicios de salud y los servicios de jubilación o el mantenimiento de fondos de pensiones durante su periodo, pero estos son solamente 9 meses y más allá de eso, ¿qué? Es que es ahí donde viene la discusión. La discusión es que ese tiempo, ya lo dijo un estudio actuarial, que no sobrepasa los 10 años. Y para poder resolver esto hay que tomar medidas que son medidas duras. Y lo que ha hecho la ciudad... Ingeniero Huáted, perdón la interrupción, justamente mucho se habla en este contexto que usted nos acaba de manifestar, que definitivamente evidencia que la situación del IES es crítica y lo que se recomienda y lo que se necesita es empezar a pensar y analizar medidas urgentes que deberían implementarse. Entre estas medidas, ¿qué es lo que se ha venido pensando que podría aplicarse a corto y mediano plazo, pensando en que la situación del IES está en una situación crítica y que probablemente los años siguientes, 2020, 2021, enfrentará una situación quizás peor de lo que se advierte teniendo los datos y la información que usted mismo acaba de manifestar? Entonces, quizás la pregunta es, ¿qué se está pensando para el IES? ¿Cuál es la situación a corto y mediano plazo? Claro que hay que pensar en una solución a largo plazo, pero ahorita el IES necesita ya algunos cambios urgentes que se deban implementar, y también el tema del cobro de las deudas. Hay una deuda del Estado ecuatoriano de más de 500 millones de dólares y una deuda también muy importante del sector privado. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas sobre las cuales se estarían trabajando o se estarían pensando para empezar a contribuir a mejorar la situación del IES? Mira, en el caso de los pagos del sector privado y del sector público, la única vía es darle facilidades, porque ni el sector privado ni el sector público tiene recursos. Entonces hay que dar facilidades de pago, y eso es lo que hemos venido haciendo. Y trabajando también con el sector público en una forma, ellos ya están buscando con un mecanismo de financiamiento para comenzarle ya a pagar la deuda que se tiene atrasada con el IES. Y eso afecta porque genera un lucro cesante importante, ¿no? O sea, por cada año que usted pierde en pagar, usted pierde aproximadamente el 8% de rendimiento sobre ese dinero acumulado. Entonces, eso, quienes los perdemos somos todos aquellos que vamos a querer jubilarnos en algún momento, y a todos nos preocupa. Pero eso es en función del cobro de deudas, no dar facilidades. Estamos dando facilidades al sector privado, también al sector público, en relación a los mecanismos de pago, formas de pago, y siempre pensando que tiene que ser una parte en liquidez. Eso por un lado, yo creo que lo que... Yo le agradecería, ingeniero Huáted, si nos puede dar algo de cifras. ¿Cuánto debe el Estado ecuatoriano al IES? Hay retrasos por el fondo de pensiones con todo el problema que se generó en el gobierno anterior de Rafael Correa, pero entendemos que hay también un atraso continuo
del gobierno nacional en los aportes cotidianos o mensuales del sector público por sus afiliados, y hay otras obligaciones también, sin poner en esto las inversiones en papeles del Estado que tiene el IES, que también le vamos a preguntar más adelante. ¿Cuánto debe al momento el gobierno nacional al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Encantado, le respondo la pregunta, pues no terminé de responder la anterior tampoco. Entonces vamos a dejar a la ciudadanía en duda, porque no he podido decir qué es lo que se tiene que hacer al IES en función de lo que necesita el IES, pero bueno, eso vamos a tener que darle la vuelta para poder contestar la suya. Yo le he explicado a la ciudadanía, y está en todos lados ya publicado, son 6.700 millones de dólares la deuda antigua que tiene el Estado con el IES. Esto quiere decir el 40% que no se pagó el gobierno anterior, más una deuda antigua de salud que no se ha conciliado y que estamos buscando la vía de cómo conciliarse, porque nuestras cuentas con las del Ministerio de Finanzas no son las mismas, más un par de cositas más que ya son menores, son 6.700 y un poco, y ya estamos llegando a los 1.200 en función de la deuda del 40% que va entre octubre a la fecha. Sobre el 40%, pues porque sobre el aporte patronal el Estado está al día, digamos, ¿no? Y cuando yo hablo de la deuda, de una deuda de Estado, no es una deuda solo de tema de gobierno, es una deuda de Estado, y que la viene asumiendo el IES, aprovechando de que el IES siempre ha gozado de exceso de recursos, pues no son recursos que nosotros los podemos, o sea, el hecho de que goce de exceso de recursos no quiere decir que son tuyos. Es como que yo venga, agarre de un banco, y porque el banco tenga exceso de recursos, venga y los comience a botar en créditos mal dados, y eso no se recupera. Al no recuperarse afecta a las finanzas y a sus depósitos. Es algo parecido. Esto es una aseguradora, y como aseguradora debe tener contingente, y esos contingentes es para cubrir todos los servicios que se dan a través de su red de salud, sea pública como privada. Y a través de eso, los números no calzan. Para contestar ahora la pregunta que no puede terminar. Claro, pero están interconectadas, de hecho, porque si hay un agujero financiero hay que encontrar la forma de resolverlo. Entonces, creo que viene al caso. Ahora la segunda respuesta, ¿qué va a hacer el IES para compensar esta falta de ingresos y esta iliquidez también que pues así se evidencia? No, ya le respondí eso, gestión de cobro. Gestión de cobro y liquidez. Pero el problema no va por ahí. El problema va, aparte de eso, que es importantísimo definitivamente. Así usted le pague todo al IES, el IES no es sostenible en el tiempo, el modelo no es sostenible. Entonces el modelo tiene que cambiar. Y si quieres mantener el mismo modelo como está, tienes que comenzar a incrementar poco a poco ciertas cosas que a la gente no le va a gustar pagar. Porque también el servicio no es bueno, y aparte se te han venido robando la plata. Entonces, le hago a usted la pregunta, si el día de hoy yo vengo y le disparo un incremento de su aportación que está al orden del 9.4%, ¿verdad? Y se lo disparo al 10.80, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a reclamar o no va a reclamar? Va a reclamar, porque usted lo único que ve es que la atención tiene sus problemas en diferentes lugares, y se han robado la plata de los hospitales, haciendo negociados criminales, inhumanos. Entonces, sin duda, cuando usted lee los estudios actuariales, lo que te dicen los estudios actuariales es que tienes que aumentar la edad para jubilarse, que tienes que incrementar en el tiempo, las aportaciones de los afiliados al Seguro Social, también la del empleador al Seguro Social, y que obviamente tienes que tomar medidas en relación al financiamiento del 13º y 14º sueldo que no estaban financiadas. Esto le genera una salida de recursos de casi 500 millones de dólares al IES anualmente para pagarle a los jubilados, cuando nosotros como afiliados aportamos sobre 12 sueldos. Esto ya fue resuelto por la Corte Constitucional, y esta es una medida que vamos a tomar ahora. Lo otro que te dice es que tienes que dejar de pagarle sin cobrar un fee o una prima a los hijos menores de 18 años. Usted me pregunta a mí, desde el punto de vista humano,
Yo no lo quiero hacer desde el punto financiero. Si es que eso afecta a las finanzas y al futuro del IES, hay que tomar esa decisión. La otra es cómo tú calculas el monto de tu jubilación. Eso la ley establece que tiene que ser, hoy lo haces en función de tus últimos 5 años, después tiene que ser en función de los 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y eso no se aplica. Entonces todas estas cosas son decisiones duras que hacen que grupos políticos, más que nada, sean quienes reclamen, pero si no toman esas medidas, no va a haber sostenibilidad en el IES, y eso ha sido mi trabajo desde el día número 1, transparentar lo que hoy yo le estoy comentando a usted en este medio de comunicación, prestigioso por cierto, y que yo he pensado, y el presidente me ha pedido que la ciudadanía lo conozca, porque si seguimos escondiendo cifras y realidades, ¿verdad? Creo que estamos haciéndole un mal al país. Lo mejor ¿Para cuándo viabilizarían estas propuestas? Este mes de agosto y máximo hasta los primeros días de septiembre tenemos que tomar la de los 13º y 14º. Eso sin duda. Eso ya diría yo en el siguiente consejo. De ahí vamos a entrar, obviamente necesitas estudios actuariales para eso, ¿no? Y por eso hemos pedido estudios actuariales, y en función de que van llegando los estudios actuariales, vamos a ir tomando estas decisiones. Obviamente, de poco a poco no se puede tomar todo de un solo golpe. Eso es como que usted tome, o en términos coloquiales, es como que usted hable de un paquetazo. Y obviamente estas cosas hay que hacerlas de poco a poco, también en función de que la economía se vaya recuperando, porque una cosa es en función de un estudio actuarial con la economía como está el día de hoy, y otra cosa es en función de una economía estable. Entonces hay que hacer el estudio tiene que ser bien hecho, bien analizado. Bien, pasemos a las inversiones del IES. También ha trascendido que hay muchas malas inversiones del IES. Hace poco me parece que usted mencionaba, o fue alguna otra fuente del IES, no estoy en realidad seguro, de que había más de 40 inversiones del IES que se las consideraba como malas, que no estaban rindiendo lo que se había aspirado. No. Existen 49 fideicomisos, de los cuales hay unos que se han terminado y están liquidándose. Pero ya están terminados, digamos, no se cumplió lo que se tenía que hacer. Hay otros que en el momento que entró perdón, le pido mil disculpas. Salud. El doctor Cordero, por sus rencillas políticas con el anterior administrador, simplemente paralizó el proceso de ¿cómo se llama?, de estos fideicomisos, y se quedaron paralizados. Y hay otros que obviamente fueron fallidos. En función de los fallidos, sobre el total de lo que se invirtió, que estamos hablando de aproximadamente $700 millones, hay $200 millones que se tienen que recuperar. Eso es a través de liquidar los fideicomisos fallidos, los fideicomisos que no funcionaron, los fideicomisos que su objetivo no se cumplió, y obviamente liquidando cada uno de esos fideicomisos. Y el resto, obviamente, reactivar los que se pueden reactivar para que se terminen, y terminar de liquidar los que realmente se pudieron. Pero estos no serían lo fundamental, lo más cuantioso de las inversiones. Entendemos, y por favor corríjanos si nos equivocamos, que lo sustancial está en las inversiones en papeles del Estado. Sí, claro. Situación que se fue configurando y sustentando en el gobierno de Rafael Correa, que pregonó de que era mucho mejor que en lugar de que este dinero del IES esté produciendo en bancos o con inversionistas internacionales, lo haga en el país con préstamos, en definitiva, al gobierno nacional, sustentados en la compra de papeles del Estado. ¿Cuál es esta cifra? ¿Se está cumpliendo con los intereses en forma estricta por parte del gobierno nacional, y qué expectativas se tiene al respecto? Mira, se cumple. Aquí lo que hay que valorar más que la inversión, porque no hay que tenerle miedo a la inversión al bono del Estado. Claro, si te paga más de lo que el estudio actuarial establece que necesita el BIES para poder ayudar a la sostenibilidad de los fondos, y mientras te lo paguen, bienvenido. Y mientras ese bono sea un bono que tú lo puedas también vender, y que la venta sea un bono
que tenga un buen valor y esté bien garantizado de una forma que en el momento que tú lo quieras liquidar no tenga un descuento muy alto. Entonces, si yo tengo un bono que cuando lo quiero liquidar me quieren pagar el 30% del valor y que su rendimiento es un rendimiento por debajo del 8%, obviamente no es un bono que me sirve. Claro, y evidentemente los papeles del Estado se han venido devaluando y muy significativamente en estos últimos tiempos. Hay un grupo. Entonces lo que estamos haciendo nosotros simplemente es aguantar hasta que el Estado pague. Entonces aguantamos nosotros y nos pagan los intereses. Eso sí, los intereses los vienen pagando. ¿Cuál es la cifra total invertida en bonos del Estado? En bonos del Estado casi llegamos a 9.000 millones dentro del portafolio del IES. Pero el portafolio del IES son 20.000. Estamos hablando casi un 50% del portafolio en bonos del Estado, cuando existen otras alternativas. Ahora, conseguir alternativas de inversiones a nivel financiero con rendimientos del 8% no es tan fácil, digamos, ¿no? O sea, si yo vengo y meto esa plata a un banco, el banco no me va a pagar el 8%. Entonces, por eso es importante que sea una suma de inversiones, unas altas, otras bajas, unas más seguras, otras de un riesgo, obviamente con una tolerancia un poquito mayor, pero nunca por fuera de la seguridad que merece las inversiones del IES, y por un lado, y por el otro lado, que existe retorno, y más que nada que no existe corrupción, que el día de mañana que venga alguien ahí, algún funcionario por ganarse un dinero, hace una inversión en una compra de un documento, un papel que sabemos que es de una empresa que su situación no lo permite. Todo eso igual en el BIES está bien controlado. O sea, hay comités de inversión. No es que viene un solo funcionario y toma la decisión de dónde pone una inversión del BIES. Hay todo un comité de inversión que hace un análisis rígido, hacen unas pruebas de estrés, hacen algunas cosas como para poder invertir en diferentes tipos de papeles, no solamente del sector público, sino también del sector privado, porque en el sector privado también colocamos recursos, y buscar una estabilidad en el rendimiento total de las inversiones del BIES, ¿no? Bien, ingeniero Watted, hay muchísimo más que podríamos dedicar de tiempo para hablar de esta problemática tan compleja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no queremos que se nos agote el tiempo sin tratar el acuerdo que con un monto de $200 millones está llevando adelante la Universidad de Cuenca. Allí participa una fundación belga de nombre Bridging, también desde el sector privado, Laboratorios Universals, también entendemos que de Bélgica, que serían fabricantes de medicamentos monoclonales, y está también como contraparte el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Vamos a poner en pantalla para nuestros oyentes, pues usted seguramente debe conocerlo, la portada del Acuerdo de Financiación y Gobernanza que se firmó este 25 de junio en la Universidad de Cuenca. ¿Conoce usted sobre este acuerdo? Sí, es un acuerdo firmado por nuestro equipo de Cuenca en función de un proyecto que es el que usted comenta, y que aspiramos de que sea un proyecto en el cual el IES, claro, ayude con conocimiento, ayude con un sinnúmero de cosas que se ha comprometido en el acuerdo, y que pueda salir adelante. Una maravilla que se inviertan $200 millones en Cuenca en laboratorios y centros de salud, no solamente para Cuenca, sino para Suá y para el país. ¿Usted fue contraparte en la firma de este acuerdo? En la firma del acuerdo fue nuestro representante. Yo soy el presidente del directorio. No soy el director general. Esto reposa en la dirección general usualmente del IES. Esto tiene que haber sido aprobado ya antes de mi llegada al Instituto Ecuatoriano de... No, esto fue firmado el pasado 25 de junio. Usted estaba ya en funciones. No, lo que le intento decir, cuando usted tiene estos convenios pasan al Consejo Directivo. Este convenio fue aprobado antes de mi llegada al IES, y en función de este convenio lo firmaron
supongo ya con la respectiva autorización del Consejo en su momento. Ingeniero, ¿cuál sería o cuál será la participación de el IES en este acuerdo? ¿Cómo aporta, cómo entra el IES en este gran objetivo que se ha planteado la Universidad de Cuenca? En una primera instancia se manifestaba que lo que haría el IES es aportar, digamos, con los clientes, con los pacientes para este proceso. Si usted podría darnos más detalles de cuál sería en este caso el aporte y la participación del instituto. Mira, si desarrollan medicinas, adquirir las medicinas, siempre y cuando estén dentro del marco de las aprobaciones de los organismos ecuatorianos en función del tipo de medicina que se produce, que es el ARCSA y el ACCES. Y obviamente, concretándose la institución de salud, lo convertiríamos en un prestador de servicio más del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto quiere decir que nosotros derivaríamos en función de las especialidades que tienen a pacientes no solamente a nivel de la provincia de La Suárez, sino también del país a este centro de salud o a este hospital o a este centro, gran centro. Son $200 millones, no es nada menos. Una inversión de $200 millones, estamos hablando de algo extremadamente grande e importante, que yo creo que si se concreta este acuerdo, hay que hacerlo, y obviamente nosotros como IES, y estoy seguro que el Ministerio de Salud en su momento, lo van a utilizar para ampliar su capacidad de salud. Hay la intención en firme, es decir, ya el acuerdo para convertir al IES o convertir a la Universidad de Cuenca en proveedor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o es solamente una expresión de voluntad. ¿Hay algo en firme sobre esto, ingeniero Watted? Sobre la nuestra, sobre lo que se construya, toda la voluntad del mundo. Sí, pero hay algo firmado, legal, que comprometa al IES a comprar estos medicamentos. Pues en eso está solventada la viabilidad de este convenio. La viabilidad del convenio va en función de lo que puedan producir, tener, y siempre y cuando esté dentro de las aprobaciones, por supuesto. ¿Por qué no? Le digo yo. Uh-huh. Sí, ¿por qué no? Ahora, si me permite, le vamos a... darle prioridad al medicamento nacional, pero al medicamento que funcione. Pues no, le vamos a poner en pantalla el documento que, hasta donde nosotros conocemos, es el único que está incluido como anexo dentro de este convenio. Está dirigido a la Fundación Bridging, lo firma Magister Carlos Orellana Barros, entendemos que es el director provincial de el IES en esta ciudad. Esto no señala sino una intención con datos informativos de que el IES maneja 3.300 pacientes por año y da acceso a biológicos para más de 12.000 personas por año. Está en idioma inglés. Informa sobre esto y este documento se incluye, pero esto no implica un compromiso formal de que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social va a adquirir estos medicamentos. Es que hasta que no se concrete el proyecto no te puedes comprometer. Uh-huh. Bien, también en el convenio, sin embargo, existe un punto. Este convenio está firmado ya, por eso es que le preguntábamos a usted quién lo firmó. En el punto o en los numerales 37 y 38 que le rogamos poner en pantalla, en el punto 2.1.2 dice: el comprador principal, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son compromisos. Esto es parte de este acuerdo que se ha firmado el 25 de junio. Dice: el comprador principal del programa es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El IES se compromete durante esta colaboración: 1. A firmar las facturas periódicas del servicio y o productos consumidos de los proveedores de servicio de entrega. 2. Comprar el servicio y o los productos entregados por las infraestructuras durante la fase de servicio del FCPOT, y asegúrese que todos los ingresos correspondientes
se transfieran a cuentas de garantía bloqueadas del banco que recauda los ingresos. Y tercero, asegurar que la subvención recibida de bridging durante la fase de servicio se gaste durante los términos y condiciones de este AFG. Esto, en el acuerdo, implica un compromiso del IES, lo dice claramente. Siempre y cuando existe el servicio. Si no existe el servicio, no puedes comprarlo. No sé si me explico. Esos son los acuerdos que nosotros firmamos para hacer para prestaciones de servicios con clínicas privadas, etcétera. Y en función de esta fundación y en función de lo que se desarrolle con la Universidad de Cuenca y se logre hacer todo lo que logre hacer la Universidad de Cuenca, el IES, en función de lo aprobado en el Consejo Directivo, por ende está autorizado a firmarlo el director provincial o zonal de Cuenca, el doctor Orellana, si no me equivoco. El IES se compromete a ser cliente de estos servicios y comprar estos servicios. Por eso dice el comprador. Pero al no existir el servicio, obviamente no lo puede comprar. Demuestra su voluntad. Y obviamente nosotros le vamos a dar toda la prioridad del mundo existiendo, ¿no? Pero el acuerdo va más allá, y reitero, es un acuerdo firmado. Se supone que es el compromiso fundamental en base al cual se está haciendo este proyecto muy importante y muy oneroso para la Universidad de Cuenca. Son $200 millones, usted también lo ha resaltado. ¿Conoce usted, ingeniero Huáted, que en este proyecto el IES se compromete a pagar las facturas y servicios de la Fundación Bridging? Y vamos a ponerlo también en pantalla, tomado del propio proyecto, numeral 93. Señala como comprador principal el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social también debe garantizar el pago periódico de los gastos operacionales con los ingresos generados por las infraestructuras. Esto es, reitero, parte del compromiso. En funcionamiento, es lo que le intento decir. Nosotros cuando firmamos un acuerdo es en función de prestación de servicios. Entonces, este acuerdo no es sino una carta de intención, diríamos. Eso sería una carta de intención porque cuando el IES tiene capacidad, le vuelvo a decir, de tener prestadores de servicios y en Cuenca lo tenemos. Este megaproyecto, pues esto es un megaproyecto, ¿verdad? Dese cuenta que aquí habla de, incluso en la propia página habla del Ministerio de Finanzas, de reembolso, de algunas cuestiones así, usted lo comienza a leer. Pero cuando el objetivo de este acuerdo es que cuando el proyecto esté funcionando, tenga esa intención o tenga esa firma de que nosotros podamos trasladar pacientes, conocimiento o compra de medicamentos sobre lo que se logre desarrollar en función a este megaproyecto. Pues esto le vuelvo a decir, no es menor cosa. Esto es un gran hospital lo que están, o gran centro de producción de medicamentos lo que se está construyendo, invirtiendo, y ojalá que se concrete. Sería un sueño y ojalá que todos los cuencanos y todos los ecuatorianos podamos empujar para que esto finalmente se concrete, ¿no? ¿Qué haría falta, ingeniero Huáted, para que esta carta de intención se convierta en un compromiso firme del IES de efectivamente comprar los medicamentos que va a generar a través de esta unidad tecnológica la Universidad de Cuenca? Que se haga realidad primero. Segundo, que conste con los permisos de las instituciones rectoras de la salud. Y en función de eso, pero comprarlo sin ningún tipo de problema. Nosotros, toda universidad que logre desarrollar algo que esté en beneficio de la salud, el IES interviene y les compra. O sea, si es que nosotros queremos generar encadenamiento productivo, por decirlo de esa manera, y el desarrollo de ciencia y tecnología, qué mejor ejemplo que este. Me parece que es, si es que se logra desarrollar tal cual como está, y obviamente aspiramos que en Cuenca se lo pueda hacer. A mí me parece grandioso que lo que se ha logrado, y yo como presidente auguro, obviamente esto ya no va a estar en ¿cómo se llama? Esto no va a ser visible cuando yo sea miembro del consejo o presidente del consejo, pero ojalá funcione y que se concrete y que
eso ayude al desarrollo de la ciencia, de la tecnología de nuestro país, porque hasta cuándo nos convertimos en importadores de todo y no en productores cuando tenemos un montón de conocimiento. Acá parece que todo lo queremos resolver importando y no produciendo desde lo local. Yo vengo mucho del sector productivo y como parte del sector productivo, incluso empleador, siempre he soñado de que el Ecuador pueda producir lo más posible e importar lo menos posible, ¿no? Por supuesto. Y en ese sentido va nuestra inquietud, que mejor si el proyecto se concreta y efectivamente se convierte en un proveedor del IES, la Universidad de Cuenca, con este proyecto. Estaría cerrándose el círculo de lo que son justamente estas ambiciosas intenciones de la Universidad de Cuenca. Ojalá así sea. Para cerrar, sí. ¿Usted sabe cuánto ahorraríamos en corrupción si es que un proyecto así, de esa envergadura, como está ahí, no me he leído todo el documento, conocí de la firma cuando llegué, acuérdese que yo llegué en mayo, en la mitad de la pandemia, ¿no? Y esto, si no me equivoco, fue aprobado en el Consejo por Paul de Cuenca. Paul, si no me equivoco, él lo empujó y le autorizaron al director general, que son quienes hacen las cosas. O sea, aquí las cosas es que nosotros somos, no quiero evadir con esto, suena a evasión de responsabilidad, pero sí marcar bien cómo funciona el IES. El IES tiene un consejo directivo donde tomamos las grandes decisiones y somos fiscalizadores. Y tienes el director general y cada dirección tiene poderes en función de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Y para firmar un convenio de esa envergadura, estos convenios se firman. Hoy queremos también firmar con la Universidad de Cuenca un convenio para becarios. Estamos buscando eso con la Universidad de Cuenca. Y se ha planteado el proyecto, lo vamos a analizar en el Consejo, se están haciendo algunas observaciones en función de eso y lograr ese convenio también con la Universidad de Cuenca y con otras universidades. Lo que buscamos nosotros, y yo se lo digo ya esto a título personal, ojalá que eso se desarrolle, porque sería una relación directa obviamente, con el IES, medicamentos locales, que se pueda desarrollar cosas que se importan y con eso ayudar a tener los medicamentos acá. Vea lo que pasa en Estados Unidos y vea lo que pasa en Alemania. Ellos producen todos los medicamentos que ellos necesitaron durante la pandemia. Entonces, obviamente, la vienen peleando y en el caso de Estados Unidos ha cerrado al mundo la exportación de ciertos insumos para la lucha contra el COVID. Nosotros no nos podemos dar ese lujo porque no hacemos nada de lo que se necesita para el COVID. Para cerrar este tema, ingeniero Huáttez, ¿no? Para cerrar este tema, quisiéramos comprometerle públicamente. ¿Podría usted darnos una copia del acuerdo de financiación y gobernanza que se firmó el 25 de junio? Pues hemos accedido y hemos publicado facsímiles, pero este no es el acuerdo firmado, es decir, estos borradores que le estamos presentando podrían haber sido modificados, no sabemos si en partes sustanciales o en forma, y sí nos gustaría, por el propio sustento que requerimos para poder hacer un seguimiento adecuado de este tema, un documento oficial. ¿Podría usted ayudarnos con esto? Todo lo que es público y tiene que ser de conocimiento público, por mí no tengo problema, pero también se lo puede pedir a la Universidad de Cuenca, que también es pública. Si no lo hemos pedido, pero solamente nos han dado estos borradores, no con la firma. No hemos pedido, esto lo aclaramos todavía, señor rector, pero lo haremos, pero entendemos que es un documento sobre el cual al momento la Universidad de Cuenca lo mantiene con bastante celo. Usted tiene mi compromiso de que nuestro director general allá de la SUAY tome contacto con ustedes y hagan el análisis de esto, que creo que se empujó de esa manera. Perfectamente, ingeniero Huáttez, muchas gracias y le tomamos su palabra en este tema. Yo quisiera, antes del cierre, sin perjuicio de que usted trate cualquier otro tema adicional, nos comente sobre las 300.000 desafiliaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que son parte también del problema económico que se va generando. Eso es un tema duro. Estamos viendo cómo darle la vuelta, que definitivamente la mejor forma de darle la vuelta es que la economía prospere y dando facilidades a los afiliados voluntarios que se desafiliaron que puedan activarse, ¿no? Y le vuelvo a decir, miren, en este momento
yo a veces lo que siento, y esto comparto en forma de tertulia con ustedes, a veces yo siento que estamos viendo al país en una situación normal. El país no está en una situación normal. Entonces, si pensamos, creemos o sentimos que esto no le va a tocar a la seguridad social, claro, por supuesto que le va a golpear a la seguridad social. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es, así tengamos recursos, vivir en economía de guerra. Ya en una sola barrida ya hemos encontrado optimización por casi $500 millones que vamos a aplicarle a cada uno de los fondos para que no se sigan gastando recursos por decir que se gasten recursos, o utilizar recursos en tonterías, ¿no? En exceso de publicidad. Hay que comunicar, yo siempre he dicho hay que comunicar, pero hay que comunicarlo puntual. Vamos a salir nosotros a comunicar un programa para afiliación voluntaria muy bueno, muy potente, muy bien hecho por el equipo del IES, que nos ayuda a aumentar esos afiliados, y obviamente hay que luchar para que comience esa curva ya no a caer, sino a crecer en función de la realidad actual. Eso es por un lado. Pero por el otro lado también optimizar los recursos, o sea, tener que ver dónde vamos a reducir en presupuestos, en contratación de reparaciones que quizás no son de urgencia, y simplemente dedicar recursos a lo que es de extrema urgencia. Y para mí extrema urgencia es salud. Para mí extrema urgencia es que exista tecnología para evitar contagio y largas filas, por ejemplo. Pero hay otras cosas que vamos a pintar los carros para que se vean bonitos, no es una urgencia. O tengo el mueble que tengo que retapizar, no es una urgencia. Entonces, entre todo eso ya vamos encontrando casi $500 millones que vamos a postergar para próximos años, en los cuales el Seguro Social pueda tener una mayor estabilidad, una situación mejor. Trabajar en economía de guerra. Y así es como me gusta trabajar a mí, ¿no? Bien, muchísimas gracias por habernos atendido.